¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 6, versículo 19. Ya están ahí en Juan 6, versículo 19. Uno más. Perdón, 5:19. 5:19. Dije, ese no es mi texto. Ese no es lo que Dios me habló. ¿Cuántos creen que Dios habla? Juan 6:19. Ándale, ese sí. Dale 19. Dice la palabra de Dios, Juan 6:19, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por estar aquí, papá. Gracias por tu presencia, Señor. Que esa noche, papá, seas tú hablando, papá. Y que mi boca sea ese instrumento, Señor, en tus manos, Señor, para que pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón. Y sea tu Espíritu Santo, papá, hablando, Señor, impulsando y haciendo que esa palabra, Señor, penetre, Señor, en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Y que sea tu Espíritu Santo dándole vida, Señor, a esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hoy, iglesia, me permite hablarles lo que hay en mi corazón. Amén. Digo, Dios es bueno. Hoy no me tocaba compartir. Y como pocas veces no tenía nada preparado. O sea que hoy no traigo nada, no se crea, sí traigo. Pero cosas raras, digo, no son cosas raras, perdón. ¿Cómo es Dios intencional? Amén. En la mañana Dios me pone, prepárate porque hoy vas a predicar. Dije, hoy no me toca. Y Dios ponía estos versículos, este versículo más que nada, en mi corazón para hablar hoy. Ya lo traía dándole vueltas en mi cabeza. Entonces, hoy vamos a empezar, pero no creo terminar hoy, porque todavía no traigo todas mis ideas ordenadas. Pero hoy voy a dejar que sea Dios hablando en medio de nuestras vidas. Algo que estamos hablando es sobre la parte de entrar. Dile al que tienes al lado, creo que tienes que entrar. Porque el entrar, como lo plasmamos al inicio de esta serie, habla de esa parte de intimidad. Habla de esa parte de poder yo acceder a algo mayor, acceder a la parte de entrar al corazón de papá y poder en esa misma ejercicio que yo hago al entrar, poder ir conociendo más a mi papá. Creo que los hijos de Dios deben de entrar continuamente en esa relación íntima con Dios, porque hablamos de entrar, hablamos de una relación íntima, de algo íntimo que tienes con Dios, una relación personal que tienes con Él. Dios me hablaba y me mostraba muchas cosas el día de hoy. Puedo entender que aquel que no se atreve a entrar, aquel que no se atreve a acceder, no va a tener el conocimiento, no va a conocer quién es Dios. Si lo pones en un plano natural, puedes crear en un trabajo, puedes crear puestos y puedes poner a personas en puestos, en ciertas funciones.
Pero si esa persona no conoce realmente lo que tiene que hacer, su vida su parte laboral va a ser un desorden. Aunque tú le des el puesto, aunque tú le des el título, pero si él no aprende a conocer lo que tiene que hacer, o no tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, todo lo que haga va a causar un desorden, en vez de que lleve las cosas en orden. De nada me sirve tener el título o la posición si no aprendo a conocer lo que tengo que hacer. A veces muchos caminamos en esta tierra y a veces decimos que somos cristianos, pero realmente no conocemos quién es nuestro Dios. Tenemos que conocer, iglesia, como hijos de Dios, quién es nuestro Dios. Porque a mí no me sorprende nada lo que hoy pasó, porque he aprendido a caminar con Dios. He aprendido a mantener esa relación íntima con Él. Aunque la semana pasada tuve casi toda la semana en inventario y saliendo hasta las 10, 11 de la noche. Me hacían burlas en el trabajo, la verdad. Por eso no me vieron el miércoles aquí, salí hasta las 10, 10 y media ya del trabajo. Me dijeron, no, mira, te festejaron bien 3 días con comida y con tus amigos. Porque cada vez que estamos en inventario nos pagan la comida. Y nos llevaron a comer, nos trajeron comida. Entonces, me pasé desde el lunes festejando, lunes, martes, miércoles y viernes, para no acabar. Pero cuando tú te mantienes una relación estrecha con Dios, Dios te empieza a mostrar y te empieza a dar a conocer lo que Él es. Y es esa parte de poder entrar, iglesia. Por eso podemos ver en los evangelios que aunque Jesús era Jesús y aunque Jesús ya tenía el poder del Espíritu Santo, era frecuente que cuando terminaba una temporada o un trabajo o cierto cosas que hacía durante el día, terminaba el día de predicar, terminaba el día de sanar, terminaba el día de liberar endemoniados, terminaba el día de hacer milagros en medio de un lugar. Pero ves muchas partes en los evangelios que Jesús volvía a entrar a esa relación que tenía con Dios. Porque entre más tú estés y entres a una relación con Él, más vas a conocer quién es el Dios que tú tienes. No podrás vivir en esta tierra de la manera correcta si primeramente no conoces a Dios. Tienes que aprender a conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es estando con Él en una relación estrecha, íntima con papá. No podrás conocer de Dios si no tienes cercanía. En lo natural lo podemos ver. Yo te puedo platicar que no conocía muchas cosas de mi esposa cuando éramos amigos. Pero una vez que pasamos un tiempo y empezamos a tener esa relación, esa intimidad, entre más años pasaba, ya más cosas le empiezo a conocer. Y aquellos que todavía no se casan, créeme, es una aventura que no termina. No dejas de conocer a la persona con la cual decidiste caminar. Cada día salen cosas nuevas. Cada día empiezas a conocer más cosas que no conocías. ¿Cuántos de los casados hombres dicen amén? ¿Amén? No se quiere aventar, ¿verdad? Lo sintió al lado la presencia. Pero es una realidad. Si no pasas tiempo, intimidad, plática, relación, no puedes conocer realmente a la persona que tienes al lado. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tengo que entrar para conocer quién es mi Dios. Porque Dios se muestra y se manifiesta de maneras diferentes. Lo puedes ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Puedes ver cómo haya personas que se le manifiesta de una persona, de una forma. Y personas empiezan a conocer a Dios de una manera que es exclusivamente como Dios se le quiere mostrar a esa persona. Puedes conocer que Moisés conoció un Dios que traía libertad, que era libertador. Y él conoció un Dios que libertaba, que traía libertad en medio de un lugar o en medio de la esclavitud. Podemos ver cómo Josué empieza a ver y a conocer que tiene un Dios que le puede hacer conquistar. A un Dios que no hay nada imposible para él. También puedes ver que, por ejemplo, Abraham conoció a un Dios que puede hacer lo imposible posible
en medio de un lugar y en medio de su vida. Y así te puedes encontrar personaje tras personaje. Dios empieza a mostrar en la vida de cada uno una manera con la que Dios tan especial se le quiere mostrar a él, una manera que lo puede conocer. El entrar te permite conocer a Dios. El entrar es tu punto donde Dios te da el impulso para que puedas después salir. Pero hoy no voy a hablar de salir, solamente quiero hablar de entrar. Dile al que tienes al lado, tienes que entrar. Algo que me muestra este pasaje y versículos para atrás. Se encuentra en la situación donde estaba en el tanque de Betesda, si no me equivoco. Y Jesús sana a alguien en día de reposo. Pero ahí estaban los fariseos. En ese tiempo los fariseos eran los estudiosos de la ley, aquellos que conocían la ley y se suponía que debían de conocer a Dios. Pero ahí estaba Jesús. Había alguien que estaba paralítico, alguien que estaba en un lugar donde la historia habla que venía un ángel y movía, y aquel primero que se metía tenía la sanidad, pero esa persona no se podía mover. Entonces Jesús lo sana y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho. Y aquel que estaba postrado, aquel que estaba paralítico, es sanado y se levanta y toma su lecho. Y de tal manera que se va y fíjate la escena. No le pregunta quién es él, solamente agarra y se levanta y se va. Y después los fariseos le preguntan: ¿por qué estás cargando tu lecho en el día de reposo? Y él le dice: es que el que me sanó me dijo que lo hiciera. Hasta que se lo encuentra otra vez a Jesús en el templo. Y le dice Jesús: verdaderamente estás sano. Y aquel: sí, estoy sano. Y se va y le dice a los fariseos: Jesús fue el que me sanó. No sé si te está hablando eso, iglesia. Él no conocía, no sabía quién era Jesús. Y eso me habla que va a haber personas que no conocen, que no entren, pero van a tener milagros. Pero no se agüite. Porque hemos aprendido que los hijos de Dios no van detrás de los milagros, iglesia. No anhelamos los milagros. Porque a veces los milagros son consecuencias de nuestros errores, ¿o no? Te metes en circunstancias que no te debes de meter y estás orando a Dios y clamando y ayunando para que Dios haga algo, ¿o no? Amén. Y Dios trae un milagro en medio de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de ser de aquellos que aman conocer a Dios y no querer los milagros. ¿Por qué digo todo esto, iglesia? Porque aquel paralítico que se levantó, vivió el milagro, no conocía quién era Jesús. Recibió el milagro, pero no tenía el acceso para conocer quién era Jesucristo. Y la parte está ahí, iglesia, de lo que Dios me hablaba. Él pudo disfrutar de algo, de un milagro, pero no conoció y no tuvo una relación con él. ¿Qué le dijo Jesús? No peques más, porque si no te van a venir cosas peores. Pero aquel que conoce y entra a tener esa relación, esa intimidad con papá, puede hacer lo que él hace. Puede hacer lo que él hace, iglesia. Puede moverse y actuar como Dios actuaría en medio de un lugar. Pero solamente se le da a aquellos que pueden acceder o entrar a la presencia con Dios. Y tenemos esa libertad, ¿o no? Tenemos esa libertad gracias a Jesucristo, a esa obra que hizo en la cruz. Que yo puedo acceder a su presencia. Yo puedo acceder a conocer quién es mi Dios. Y en base de lo que veo y conozco de Él, poder vivir afuera lo que he conocido de Él. La parte de entrar y conocer te empieza a hablar primeramente de algo importante, iglesia. Te habla de tener una identidad, de saber quién eres tú. Nunca vas a saber quién eres si no te atreves a entrar y a conocer quién es Dios. Porque entre más lo conoces a Él, más conoces cómo Él te ha llamado a ti y de lo que tú representas para Él. Entonces la parte de entrar me lleva a tener una correcta identidad.
Que no haya nada en el mundo que me saque de lo que yo soy. Y me permite experimentar cosas que fuera de Él no pudiera acceder, a las cuales por entrar tengo el privilegio, la bendición de que Dios me permita acceder a cosas que no tenía acceso. Yo iba hoy en la mañana rumbo al trabajo y sentí la voz de Dios donde me dijo: prepárate. Eso te da cuando mantienes una vida que entra a la presencia de Dios. Yo le dije: Dios, ¿en serio? ¿Es real? Y le iba a decir a mi esposa: tráeme la camisa de córner, porque los miércoles me gusta compartir con la camisa de córner. Me dije: bueno, no, traigo saco y vengo de gala. Pero solamente se da, iglesia, cuando puedes acceder. Cuando tú accedes, abres un panorama diferente sobre tu vida, porque empiezas a conocer quién es Dios y aprendes a reconocer cuál es su voz. Yo podría pensar: no, son pensamientos míos, son ilusiones mías. Pero cuando accedes, aprendes a reconocer cómo se mueve tu papá. Cuando accedes y entras, aprendes a ver cómo Dios se empieza a mover en medio de un lugar, o en medio de una situación. A veces lo que nos exime de saber que Dios está en medio de nuestras vidas es que no he accedido a Él y no he aprendido a conocer quién es mi Dios y cómo se mueve mi Dios. Jesús, toda iglesia, le dijo a los fariseos, porque los fariseos se acercaron y le reclamaron. Le dijeron: ¿tú por qué haces? Y más le caló la parte que Él se llamaba: solamente lo que hace el Padre lo puede hacer el Hijo. Les caló en esa parte. No fue tanto el milagro, no fue tanto la parte de hacer un milagro en el día de reposo. Fue el que Él se estaba haciendo como Dios. Porque dijo: lo que Él hace, yo lo puedo hacer. Cómo se mueve mi papá, yo no me puedo mover aquí en la tierra. Pero es la parte de poder entrar, iglesia. Porque a veces no sabemos cómo actuar. Y porque a veces nuestra vida parece una vida que está llena de desorden. Porque no he aprendido a entrar, iglesia. No he aprendido a conocer a mi Dios. No he aprendido a conocer las cualidades y de la forma que Dios hace las cosas, ¿o no? Porque si pasaras por un lugar, o por un problema, o por una situación, ¿cuántos voltean al cielo y le dicen: papá, gracias? ¿O no? ¿Cuántos dicen: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Tal vez estás pasando en la peor situación financiera de tu vida y dices: Dios, yo que te sirvo fiel, yo ya que estoy empezando a buscar. El problema es que no has entendido cómo se ha movido Dios. Tal vez tú piensas que estás solo, pero créeme, Dios está ahí. Pero es la parte donde cuando tú entras, que aprendes a conocer cómo hace las cosas, papá. La parte de entrar es poder conocer quién es mi Dios. No podrás llamarte hijo si no conoces quién es tu Padre. No podrás llamarte hijo si no reconoces las cualidades de quién es el que está como autoridad tuya. No podrás hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y entender tu propósito en ese lugar si primeramente no aprendes a entrar y a conocer el corazón de papá. Puedes ver en la Biblia y puedes encontrar muchas historias de los personajes que cada uno, una vez que se encontró con Él, aprendió a reconocer el llamado que tenía. Primeramente les cambió su identidad, los hizo tener una identidad clara de quién eran ellos. Si no, díselo Moy. ¿Qué dijo Moy? Yo soy tartamudo. Díselo Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? A ver, ¿qué dijo? ¿Sí saben o no? ¿Qué dijo? A ver. Y Dios le dice: tú eres un varón esforzado
y valiente. ¿Qué dijo? Yo, el menor de la familia que me tocó vivir, de la peor, yo creo que de la que menos esperaba que saliera. Pero si tú aprendieras a conocer a Dios, sabes que de lo que el mundo considera lo más insignificante, saca lo mejor del medio de ese lugar. Pero solamente puedes entender, iglesia, cuando te permites entrar a conocer quién es tu Dios. Dice la palabra, respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino de lo que ve hacer al Padre. Solamente el Hijo puede ver, iglesia. Solamente el Hijo puede acceder. ¿Cuántos esta noche se consideran hijos? Otra vez, ¿cuántos esta noche se consideran hijos? ¿Cuántos conocen al Padre? No, puedes conocer quién es Dios. Y puedes escuchar del vecino quién es Dios. Pero ¿cuántos personalmente pueden decir: este es mi papá? Este es mi Dios. Solamente lo puede decir alguien, iglesia, que accede. Verlo en los niños, yo creo que de kinder, son los que más presumen a su papá, ¿o no? Dicen: no, mi papá parece Superman. Y tal vez el papá ni está musculoso, el papá ni puede volar, ni tiene super fuerzas, pero el niño, para él, es su papá. Y le dice, y presume a su papá, ¿o no? Porque el hijo, el niño, conoce a su papá, lo ve de una manera grande, de una manera que tal vez a lo mejor a él en lo personal ni se lo imagina. Pero el hijo tiene la capacidad de ver a su papá de una manera diferente. Si le preguntas a su amigo, te va a decir tal vez lo que ve naturalmente, pero el hijo puede ver cosas que los demás no pueden ver, porque pueden acceder, iglesia, a lo más íntimo, a una relación más estrecha. Entonces dice: no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino de lo que ve hacer al Padre. La ventaja de poder entrar, iglesia, es que fuimos hechos hijos. Y debo de entender esa parte, porque es fundamental en medio de nuestras vidas. ¿A cuántas cosas no has accedido porque no tienes la identidad correcta? A veces hasta te limitas al orar, te limitas en decir a Dios y creer lo que Dios ha dicho sobre ti, porque no has podido acceder y conocer a Dios de la manera que lo tienes que conocer. Jesús no escatimaba y no se medía, porque sabía quién era su Dios, sabía quién era su papá, y en base a eso Él caminaba aquí en la tierra. A veces parece, iglesia, que no somos hijos de Dios. Y perdón por lo que estoy diciendo, porque a veces caminamos y vamos por la vida y nos está yendo mal y hasta arrastramos los pies, ¿o no? En vez de ir pensando que la victoria está con nosotros. Pero solamente te lo puede dar, iglesia, cuando tú puedes acceder y entrar. Porque cuando tú entras, iglesia, empiezas a entender algo, que ya no eres tú. Que no entra, te capta de que Él hace las cosas. Pero el que entra aprende a tener conocimiento. Vuelvo a decirlo otra vez, iglesia. El que no entra se jacta que Él es el bueno, se jacta que Él es el que lo puedes toda. Pero aquel que entra aprende a reconocer que no es Él, sino que es Dios, que no es Él, que es su papá, que aquellas cosas que puede hacer en la tierra es porque tuvo el acceso al Padre, y el Padre le mostró lo que puede hacer, y de la capacidad que tiene Él, porque puede tener y conocer lo que Dios ha hecho en medio de su vida. Aquel que entra tiene el reconocimiento de que todo lo que hace aquí en la tierra es porque el respaldo de papá está en medio de él, porque el respaldo de papá está obrando en medio de su vida. Dile al que tienes al lado: creo que tienes que entrar más profundo.
Y es lo que durante el día Dios me estuvo hablando. Y con esto quiero empezar a cerrar esta noche. ¿Qué tanto has visto de Dios? ¿Qué tanto has visto? ¿Qué tanto has visto? Si lo puedo cambiar la expresión, diría, ¿qué tanto has entrado? ¿Qué tanto has entrado, iglesia? Y puedes entender que lo que estás haciendo no refleja lo que es Dios, porque no has entrado. Y puedes entender que por eso te está lloviendo sobre mojado, porque no has entrado, iglesia. Puedes ver que vas de peor en peor, porque cuando tú aprendes a entrar, empiezas a conocer a un Dios que va de victoria en victoria. Cuando tú aprendes a entrar, aprendes a conocer que hay un Dios, que tienes un Padre que no ha perdido ninguna batalla. Eso debe de cambiar tu mentalidad, porque si tú sabes del ADN que traes corriendo por tus venas, naturalmente te lo puedo explicar bien fácil. ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan no te dicen, te salió lo Fernández, te salió lo Velázquez, te salió lo López, o no? ¿Sí o no? Porque se refleja, iglesia, a lo que has entrado. Pero en Cristo eres nuevo. Tienes que aprender a entrar con Dios y dejar que papá te empiece a enseñar. El problema de aquí que el entrar, tengo que entrar con una mentalidad y un corazón que sea moldeable, ¿o no? Porque muchas veces queremos entrar y todos le decimos a Dios, papá, yo quiero que hagas esto, esto y esto y de esta manera. Para eso estuvieron muy buenos los fariseos. Ellos pusieron traba tras traba, peso tras peso, para hacer que el conocer de Dios fuera pesado, no fuera fácil. Y realmente el conocer a Dios es fácil, ¿o no? Bien dice la palabra que su carga es ligera, es fácil de llevarla. Pero si tú no accedes, vas a ser de un cristianismo pesado. Si tú no accedes, vas a ser de un cristianismo difícil. Porque yo recuerdo mi mentalidad al entrar, cuando todavía cargaba mucho de lo que yo era antes. Mi primer mentalidad era, me van a prohibir cosas. ¿Cuántos entraron creyendo eso? Yo entré con una mentalidad de que los cristianos, si entraba a una iglesia cristiana, en vez de ver mejoras, iba a haber prohibiciones, la verdad. Y tenía esa mentalidad, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes creyeron eso? Y muchos todavía cuando tú caminas con Dios, muchos dicen, ¿y el pastor te prohíbe esto? ¿Y en la iglesia te dicen que no hagas esto? ¿En la iglesia te dicen que no hagas el otro? Porque piensan y lo hacen pesado, iglesia. Pero cuando entiendes que no es ni los pastores, sino es Dios hablando y tocando tu vida y cambiando tu manera de vivir y de comportarte y de moverte, porque eso es lo que te da el acceso. El entrar empieza a cambiar quién eres tú. Te da una posición, iglesia. Por eso debemos de entrar. ¿Por qué no tienes posición? Porque no has entrado. Jesús sabía cuál era su posición. Le dijo, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que hace el Hijo es porque el Padre le enseñó. Él tenía claramente su posición. Los fariseos a veces se creían más grandes que Dios, porque ponían muchas cargas, ponían muchas trabas, ponían más cosas de lo que Dios había establecido. Porque su mentalidad estaba que ellos fueran reconocidos. Pero la mentalidad de alguien que entra,
Ante la mentalidad de alguien que se introduce en el reino, es que empieza a cambiar tu mentalidad. Aprendes a reconocer que no eres tú, sino es Dios. Uno de los fracasos en el caminar con Cristo, iglesia, y en muchos ministerios y en lo que he escuchado y aprendido, a veces más es en el grupo de alabanza. Porque el que toca se cree que si no está él, la presencia de Dios no desciende. Pero esa es la parte, iglesia, cuando te olvidas el entrar. Cuando entras, tu posición la entiendes, iglesia. Entiendes y conoces para qué estás aquí en esta tierra. No estás para hacer tu voluntad. Dile al que tienes al lado, no estás para hacer tu voluntad. No estás para hacer lo que tú quieras. Dile al que tienes al lado, no estás aquí para hacer lo que tú quieras. Si no, serás un fariseo. No se crea. Cuando entras, entiendes que no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuántos hacen la voluntad de papá? Hijos, esa cara lo dijo todo. ¿Cuántos de ustedes dejaron de ser lo que eran antes? Y eso me dice que no has entrado. Y para ir cerrando, te digo, porque traía mis ideas ahí todas en mi cabeza y en mi corazón. Y para poder cerrar esta noche, Jesús tenía clara su posición, sabía quién era y sabía lo que tenía que hacer. Eso te da cuando tú entras. Si tú entras a una relación con Dios, vas a entender claro tu identidad, vas a entender tu llamado, vas a entender el propósito que estés aquí. Y eso es ventaja, iglesia. Porque de una vida desorden vas a tener una vida a orden. Hoy lo vi en la mañana. No voy a decir nombres ni nada, por no sabe uno después. Pero hay un puesto y una persona. Tiene el puesto, pero no entiende lo que tiene que hacer. Y no te imaginas el desorden que nos está causando. Y según tuvimos una junta ayer, y según dijo, no, voy a pasarles esto, el otro, bla, bla, bla. Y terminó el día y por eso fue la junta de hoy en la mañana. Y le preguntamos, ¿qué onda con todo? Es que la verdad, no sé. El no saber, iglesia, nos trajo un desorden en un área. Y es lo mismo reflejado en nuestras vidas. El que tú no entres y no conozcas quién es Dios y no entiendas tu posición, trae un desorden en medio de tu vida. ¿Cuántos están desordenados? Amén. Pero cuando tú entras y encuentras tu posición, empiezas a ver cómo todo empieza a fluir, porque ya tienes una dirección. Vamos a ponernos de pie esta noche. Y con eso termino hoy. El entrar te da un entendimiento, iglesia. Y ya la próxima clase, el próximo miércoles desarrollamos esa parte. Porque el entender te da mayor claridad
y te da velocidad en lo que estás haciendo. Para no dejarlos a medias con la historia, le dijimos qué tenía que hacer a esta persona. Pues mira, tu puesto es así, tu función es así, tienes que hacer esto y esto. Dijo, ya entendí. Mañana nos va a entregar el reporte de lo que, cómo va a empezar a procesar todo. Pero el punto está que, ¿lo has visto su cara? Cuando tuvo entendimiento y pudo entender la parte de lo que tenía que hacer, su cara cambió, porque ya sabía cuál era el siguiente paso. El entrar a iglesia te permite ver lo que tienes que hacer, el paso siguiente. Para los fariseos era: no sanes en el día de reposo. Y en teoría eran lo que conocían a Dios. Pero Jesús entendió. Y él sabía que Dios se mueve en el amor y en el obrar y en hacer que el reino crezca aquí en esta tierra. Entonces, esa relación que tenía con él le permitió entender lo que tenía que hacer en medio de ese lugar. ¿Cuántas veces, por no tener el entendimiento de lo que tienes que hacer, la riegas? Y como dicen por ahí, derramas o tiras el tepache, porque no sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de ustedes han destruido cosas por no saber cómo se usa? Hace 3 domingos, sí, 3 o 4, no 3, mi niña quiso armar un robot. Y la verdad, yo de robótica no me preguntes nada, pero me acuerdo que vamos a quitar todas las piezas, quitamos todo y pusimos todo sobre la mesa. Estábamos aquí y la verdad no tenía un orden, estaba todo desordenado. Le dije, bueno, a ver, vamos a empezar. Tráeme el manual. Entramos en el proceso de cómo armarlo. Primero el manual te dice, todas estas piezas la incluye. Estas son para el motor, para el panel solar, para que cree la luz. Y acá están las piezas para armar el robot. Nos quedamos a la mitad porque ya no nos alcanzó el tiempo. Pero al principio, y la verdad, si me preguntas a mí, yo no se lo dije a mi niña, ni sabía lo que íbamos a hacer. Pero una vez que entramos y agarramos el manual y lo empezamos a leer, hubo una claridad de lo que teníamos que hacer. Empezamos a ver las piezas y pudimos ver que las piezas tenían un número y que el manual te iba diciendo, la pieza del número tal se pone aquí, la pieza del número tal se pone acá, y las unes y empiezas a armar. Una vez que pudimos entrar al proceso, al manual, nos dio la forma de empezar a armar. Y de aquello que estaba todo desordenado, no sé si te llega la ilustración, de aquello que estaba todo desordenado, empezó a tomar forma. De aquello que veíamos complicado, se nos empezó a hacer fácil. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Tú has pensado muchas veces que tu vida es difícil. ¿Cuántos dicen amén? Que sienten que su vida traen una losa, una carga encima de ellos. Pero el problema es que no has leído el manual. El problema es que no has entrado a leer el manual. No has entrado a conocer a Dios. No le has preguntado a Dios por qué te dio ese carácter. Porque muchos pensamos y a veces, es que Dios, tengo este carácter y que este carácter no me sirve para nada. Si Dios lo puso en medio de ti, ¿tú crees que no te va a servir para algo? El problema está que no está en orden, sino en desorden. Y el desorden causa un caos, ¿o no? Pero ese carácter, en el mover y en la voluntad de Dios, es una fortaleza en medio de tu vida. Aunque no lo creas, aunque voltees a ver al que está al lado y lo veas, es un gruñón, es un enojón. Pero el carácter que tiene Dios los puso, no. Para algo sirve.
Me acuerdo que había una pieza que estaba, dice mi niña, no sé ni para qué es, no le hallaba forma, pero vi el manual y dije, es para poder meter esto, y el cable puede entrar en la figura. Y lo tomamos y lo metimos y así es. Y esa pieza ya la quitamos y nada más servía para eso. Pero sin eso no podía embonar el motor. Pero a veces nos quejamos del carácter, nos quejamos de nuestra personalidad, nos quejamos de lo que somos, porque no te has atrevido a entrar y a conocer para qué Dios lo puso en medio de tu vida. El entrar te da una ventaja, iglesia. Te permite entender quién eres. Es lo que quiero dejar hoy en tu corazón. ¿Cuántas veces te has quejado de tu situación? ¿Cuántas veces te has quejado de la forma que... Pero tal vez no has entendido que porque está en desorden está causando un caos. Pero una vez que entras en Dios, entras con papá, Dios te empieza a mostrar el orden. Y una vez que te muestra el orden y tú lo empiezas a ordenar, empiezas a ver que todo lo que te puso era por un propósito. Pero no lo vas a entender si no entras. No lo vas a comprender si no te atreves a entrar y empezar a leer el manual. ¿Cuál es nuestro manual, iglesia? Dile al que tienes al lado, tienes algo llamado Biblia que los cristianos portan. Ese es tu manual. Pero como buen mexicano, ¿qué dices? Agarra el manual, que se vaya, lo armo como quiera. ¿Cuántos lo hacen así? ¿Cuántos de ustedes compran algo y les sobran muchas piezas? Amén. ¿Verdad? Es el mismo espíritu en todos lados. Pero cada pieza tiene un propósito. Y no lo vas a conocer si no entras. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, yo sé, Señor, que tú nos has dado acceso, Señor. Pero Padre mío, pon el querer como el hacer, Señor, en medio de nuestro corazón. Que Padre mío, seamos hijos tuyos, Señor. Que podamos entrar, Señor, como dice tu palabra, confiadamente, Señor. Porque Padre mío, acceso tenemos, Señor, gracias a ti. Y que Padre mío, todo desorden, Señor, que había en nuestras vidas, Padre mío, seas tú ordenándolo, papá. Seas tú, Padre mío, mostrándonos, Señor, el por qué y el para qué, Señor. Sigue trabajando, Señor, en nuestras vidas. Síguenos, papá, llevando más adentro, Señor. Síguenos llevando, Señor, a que entremos, papá. Que seamos de aquellos hijos, Señor, que aman, Señor, estar en tu presencia. Que aman, papá, tiempo pasar contigo, papá. Que lo primordial, lo principal, Señor, en medio de nuestras vidas, sea entrar, Señor, a tener esa plática, Señor, contigo. Pon el querer, Señor, como el hacer, Señor. Pon esa intención, Señor, en nuestro corazón, papá. Quita todo estorbo, papá. Quita todo, Padre mío, obstáculos, Señor. Quita, Padre mío, todo que nos pueda distraer, Señor. Y que podamos acceder, Señor, y conocerte a ti, Señor. Y en la medida que te conocemos, yo sé, papá, que tú nos mostrarás quiénes somos, papá. Y lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Gracias, papá, por ese acceso. Gracias, papá, por dejarnos tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu espíritu en este lugar y en medio de nuestras vidas, papá. Que esta palabra, Señor, hable, Señor. Inquiete, papá, nuestros corazones a seguir conociéndote más a ti, papá. Que haya ese hambre, ese anhelo, Señor. Despiértalo en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, papá. Que podamos. Amén y amén. No se asuste, iglesia. ¿Ya ven cómo se distraen fácil? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.